Oh, me muero. O sea, no me puedo morir. Ya me morí una vez y ahora soy inmortal, pero... me muero. Pero como me duele así la cabeza, si se supone que yo soy vulnerable. ¿Y ahora por qué se me mueve todo el suelo? Anoche salí de marcha para probar la famosa movida madrileña. Bueno, para empezar, ya no se llama así, por lo visto. Y cuando dije guateque me miraron de un raro. El tiempo funciona de manera diferente para los vampiros, ¿eh? Segundo, no le llaméis Bloody Mary a algo que no lleva sangre. No sé lo que sería, pero sangre definitivamente no era. ¿O era sangre de garrafón? Amigo. ¡Drácula! El vampiro gallego. Me vais a disculpar un segundiño que tengo una sed brutal. Delicioso. Me la mandaron mis hermanas. Como dije el otro día, Galicia Calidade. Hoy tendría que llamarles para ver si me patrocinan, ¿eh? Porque eso sí que es de blogger de nivel. Estos días yo no podía dormir muy allá. Y mis hermanas me mandaron también esto. Tierra. Terriña galega do Pazo. Sí. Yo no sé por qué, pero ayuda. Que vosotros cuando os vais de Erasmus también llenáis la maleta de jamón y pipas, ¿eh? Que bien lo sé yo. Pues yo, sangre y tierra. Aquí a cada cual lo suyo. Pero bueno, que te pierdes. Anoche... ¡maravilla! A ver, yo siempre he sido de salir de noche, obvio. Pero casi nunca había nadie. Alguna sonámbula y poco más. Y de pronto... ¡fiestón del copón! En mi vida había visto tanta vida nocturna. Y cómo me gustan los madrileños. O sea, de personalidad, no para merendar. Aunque... fui a un sitio que se llamaba Malasaña. Y por primera vez nadie me miraba raro. Todo el mundo majísimo. Unas rapazas me invitaron a una plaza a un botellón. Pero luego cuando llegué no había ninguna botella grande. Todas las botellas eran normales. Un exagerado. Luego conocí a un rapaz súper majo que se ofreció a hacerme de guía y me llevó a unos sitios. Hay unas luces que hacen que me brillen los colmillos. Lo que no está inventado. Bueno, eso sí, el volumen de la música estaba altísimo, que yo con mi oído hipersensible, pues me hiperfastidió, no te voy a mentir. Ahí hubo un momento que a mí se me fue un poco la olla y terminé bailando breakdance en el techo de un sitio que mi amigo me dijo que se llamaba Garito. Ventajas de ser vampiro. No lo de que me diga que sea un garito, porque eso lo puede decir a cualquiera. Todo el mundo ahí flipando. Yo ya estoy acostumbrado. Está bien. ¡No! Y luego la sangre del Meris ese que me hizo efecto y... bueno, yo a partir de un punto de la noche, yo no me acuerdo de nada. Ahora estoy baldado, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con esto, porque si amanezco tirado en algún portal, o sea, me muero. No de la vergüenza, ¿eh? Me muero literal como me da el sol. Vamos, me tienes que recoger con un cenicero. Mañana va a llover. Como una tía mía que le pasó. Hasta que nos dimos cuenta que era ella. El gato meaba ahí. Esto no se va a quedar aquí, ¿no? Bueno, que voy a ver si me recupero y a ver si vuelvo a quedar con mi nuevo amigo... ahí este... Luffy. Y tú también eres un tío de puta madre. Esto como si tuviera el labio superior garrapiñado. Es que es miel pura. Y no me queráis ver como ceniza. Porque ceniza somos. Y en el camino nos encontraremos. Vale.